Buenas noches. Si usted ha comprado o está pensando comprar una casa, habrá comprobado que los precios han subido con fuerza en el último año. Según el INE, adquirir una vivienda a finales de 2021 era un 6% más caro que hace un año. Una tendencia que ha continuado en el primer trimestre de 2022, aunque de manera más sostenida, con subidas entre el 2 y el 4%. Aunque los precios están en torno a un 23% por debajo de los máximos alcanzados en el anterior boom inmobiliario, comprar una vivienda es prácticamente imposible para muchos españoles. ¿Hasta cuándo va a seguir esta tendencia alcista de los precios? ¿Es sostenible en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica como el que vivimos? Ya hay estudios que señalan que el encarecimiento de la vivienda podría frenarse en este 2022. No que vaya a bajar, pero sí a desacelerar ese ritmo tan intenso. Y es que la vivienda es un valor refugio para muchos inversores ante la incertidumbre. La producción de vivienda nueva es muy limitada y la demanda sigue muy activa. De hecho, según un reciente estudio de Fotocasa, por primera vez en los últimos años, el interés por la compra de una vivienda supera al del alquiler, cuando esta tendencia era la contraria desde que estalló la crisis. ¿Qué medidas son necesarias para mejorar la accesibilidad a la vivienda de los españoles? ¿Cómo podemos abaratar la vivienda? Esta noche vamos a profundizar sobre todo esto y mucho más en nuestra mesa de expertos, pero antes vamos a desgranar en nuestra pizarra los diferentes elementos que influyen en el precio final de una vivienda nueva. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Cómo le va a afectar el encarecimiento de los materiales y de la mano de obra? Lo haremos de la mano de David Martínez, CEO de Aedas Homes, promotora inmobiliaria constituida en 2016. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Está conmigo David Martínez. Buenas noches, David. Buenas noches, Beatriz. Bienvenido a esta pizarra de Aedas Homes, Aedas Homes Academy, donde hoy me gustaría, David, un poquito que nos explicaras de forma muy gráfica, que nos desgranaras los diferentes elementos que influyen en el precio final de una vivienda. ¿Cuáles son? Bueno, déjame empezar diciendo que el precio de una vivienda varía mucho en función de la tipología de la misma, de los materiales usados y especialmente de la ubicación. Pero a los efectos ilustrativos podemos hacer un ejemplo, con la intención de explicar cuáles son los principales componentes y en media cuánto pesa cada uno de ellos. Perfecto. Básicamente son 5 los elementos que componen el precio de una vivienda. En primer lugar, el suelo. El suelo representa de media, insisto, esto puede variar en función de la ubicación, pero aproximadamente un 25% del precio de la vivienda. Evidentemente en comunidades como Madrid o Cataluña esto será un peso mucho mayor. Efectivamente. El segundo componente es la mano de obra. La mano de obra puede pesar aproximadamente también un 25% del precio total de la vivienda. El tercero de los componentes son los materiales. Tanto la mano de obra como los materiales, que también pesan otro 25% del total del precio de la vivienda, representan el coste de construcción, que aproximadamente, insisto, de media, suponen el 50% del precio total. En cuarto lugar, tenemos los impuestos, que solamente teniendo en cuenta los impuestos, el IVA correspondiente a la vivienda nueva, eso supone un 10%. Y por último, agrupamos en un último y quinto concepto otros. Y en otros incluimos pues desde los honorarios de los profesionales que trabajan en el diseño o en la comercialización de las viviendas, el margen promotor, etc. De manera que estos 5 elementos constituyen a efecto estimativo el precio de construcción de una vivienda. Y por este esquema veo que entonces lo que es la construcción, que supone un 50%, David, en un contexto como el actual, en el que estamos asistiendo a crisis de abastecimiento, subidas de precios de los materiales de doble dígito, ¿esto al final cómo repercute en el caso de los materiales de construcción, pero también, por ejemplo, en el suelo, en un momento de subida de precios? ¿Cómo se está trasladando al precio final de la vivienda? ¿Qué peso mayor supone? Tienes razón. Hemos vivido en los últimos 18 meses momentos de gran volatilidad e inestabilidad en los precios. Y yo diría que en los últimos 12 a 18 meses una gran parte de estos elementos han subido o han incrementado significativamente su precio. El más importante ha sido
el suelo, aunque es del que menos se habla. Pero el suelo ha podido subir en los últimos 12-18 meses un 25%. 25%. De media, insisto. Hay zonas donde la demanda ha subido más y hay otras zonas donde menos. Pero de media podemos decir, insisto, los efectos ilustrativos, que es un 25% lo que ha subido. Los materiales han subido un 15% en los últimos meses, tanto por la crisis energética como después por la disrupción de la cadena de suministro, y evidentemente la crisis en Ucrania también ha contribuido a que se produzca ese incremento en los costes de los materiales. La mano de obra apenas ha subido un 2 o un 3% en los últimos 12-18 meses, y los impuestos y el resto de elementos no han subido apenas en este proceso. De manera que todos estos elementos agregados han supuesto que aproximadamente en los últimos 12-18 meses el precio de la vivienda ha subido del entorno del 10%. O sea, todo este incremento que estamos viendo tanto en suelo, en construcción, se repercute un 10% al precio de la vivienda. Así ha sido. Y el suelo, este es un tema muy, como tú bien has dicho, muy desconocido. ¿Por qué ese incremento tan importante del 25%? Entiendo que también está relacionado con, bueno, pues con la escasez de suelo, ¿no? A falta de oferta sube el precio. Sin duda, el problema es la falta de suelo urbano, que es el suelo en el que podemos edificar. Si me permites, a los efectos también didácticos, me gustaría explicar que los tipos de suelo que existen. Podríamos clasificarlo en tres suelos. Por un lado, los suelos protegidos. Son aquellos suelos donde no se puede edificar. En segundo lugar, podríamos clasificar los suelos urbanizables, que son suelos donde sí se puede desarrollar la actividad edificatoria, pero requieren de una serie de autorizaciones que los permiten convertirse en suelos urbanos, donde sí se puede que es donde podemos construir. Es decir, básicamente, el suelo urbanizable es un suelo donde se podrá construir cuando se haya transformado en suelo urbano. El suelo urbanizable requiere de una autorización política para que pueda adquirir tal naturaleza. Pero insisto, una vez que es urbanizable, necesita un proceso para convertirse en urbano. Y ese proceso lleva de media, insisto, hay casos excepcionales, no menos de 2 a 6 años de transformación. Lo que nos estamos encontrando actualmente es que la demanda de vivienda ha reducido el stock de suelo urbano y eso está metiendo presión al precio del suelo, que al final repercute de forma significativa en el precio de la vivienda. La falta de suelo urbano es lo que explica estas subidas tan importantes del suelo y que se repercutan. Y tú lo has apuntado, esa falta de producción, de oferta, precisamente por esta escasez del suelo. En 2021 se concedieron en torno a 180.000 visados de obra nueva, David. Esto apenas supone un 2% más que en 2019, porque 2020 no es comparable por el parón, pero claro, estamos viendo que la demanda es muy latente. ¿Esto cómo se encaja? Pues es verdad. Déjame que pongamos en contexto las cifras que tenemos actualmente de producción de vivienda en España comparadas con otros países. Fíjate, en el Reino Unido, en los últimos años, se han venido entregando aproximadamente 250.000 viviendas al año, viviendas nuevas. En un país como Alemania se vienen entregando 300.000 viviendas nuevas. Francia, hemos visto que en los últimos años ha sido el país europeo con mayor producción de vivienda y esa cifra se ha acercado a las 400.000 unidades entregadas nuevas. En cambio, en España, apuntabas antes que el número de visados es de 108.000 el año, pero realmente viviendas entregadas han sido del entorno de las 80.000. Ves que el número es significativamente inferior y no existe una justificación demográfica para tal diferencia. Realmente en España estamos produciendo muchas menos viviendas de las que necesita el país. Según un consenso de mercado, las viviendas que necesita España están entre las 120 y las 150.000 unidades al año. Nuevas. Estamos muy por debajo, no solo de otros países europeos, sino de esa necesidad de vivienda para que no se constriña tanto el mercado, ¿no? Efectivamente. Esta demanda es una demanda constante durante los últimos años y ante la escasez de producto acabado, lógicamente está presionando los precios para arriba.
Bueno, David, yo creo que nos lo has explicado de forma muy clara, muy breve. Si te parece, te invito ahora a que pasemos a nuestra mesa de análisis con otros expertos que bien conoces y profundizamos un poquito más en estas causas y en las soluciones de cara a conseguir que esa vivienda en España sea más accesible. Encantado. Venga, gracias. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Seguimos y lo hacemos en nuestra mesa de análisis. Paso a presentarles las personas que me acompañan hoy en el Inmobiliario a Fondo y con quienes queremos analizar el porqué del encarecimiento de la vivienda en España y sus posibles soluciones para paliar pues esta escalada de los precios que estamos asistiendo. A mi derecha está Sandra Daza, directora general de GESVAL. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bea. A mi izquierda está Pedro Soria, director comercial de TINSA, tasadora, una de las tasadoras más importantes de nuestro país. Encantada. Hola, Bea, buenas noches. Como no, a mi derecha también David Martínez, que ha estado con nosotros en la pizarra. Y hoy nos va a acompañar también desde Barcelona Sergio Nassarre, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira Virgili y primer director de la Cátedra UNESCO de Vivienda. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos. Me gustaría un poquito retomar el tema que nos estaba explicando David en la pizarra y analizar esas causas del precio de la vivienda. Pedro, me gustaría empezar por ti. ¿Por qué el precio de la vivienda no deja de subir? Bueno, yo creo que... subir, perdón, en este contexto que ya estamos viendo de ralentización económica, de creación de empleo, pero bueno, que estamos viendo un contexto mundial inflacionista muy complicado y aún así vemos que las subidas de precios son todavía muy importantes. Yo creo que David lo ha explicado perfectamente. Hay una demanda tremendamente activa y realmente el origen está en el precio del suelo, ¿no? O sea, esa componente que es la materia prima no ha dejado de subir en estos últimos años, con un crecimiento además muy importante en estos últimos 12-18 meses que decía David, y luego nos encontramos además con una derivada que ha sido de estos últimos meses también, que es el incremento tan importante que está sufriendo la parte de los materiales, ¿no? En el pasado tuvimos un problema con la mano de obra, ahora se recrudece con la parte de materiales. Todo ese efecto conlleva evidentemente que ante una demanda tan activa y una oferta tan limitada es el cóctel perfecto para que el precio siga subiendo, ¿no? Pero, David, nos explicabas en la pizarra esa dificultad, ¿no?, de producir ese suelo urbano, pero también hay otro hecho, ¿no?, y es que todo el proceso administrativo que conlleva pues, esas licencias, claro, es tan lento, tan tardío, que también ralentiza muchísimo no la construcción, porque y Aedas es un ejemplo de ellos, Aedas Homes, a través de la industrialización es verdad que lo que es el producto se puede construir más rápido, pero lo que es tener el producto en el mercado todavía lleva mucho tiempo. Efectivamente, esta es una de las particularidades de nuestra industria. Fíjate, básicamente nuestro proceso industrial lleva 3 años. 1 año de tramitar la licencia y 2 años de construir. Tenemos que intervenir en los dos. En la construcción podemos intervenir reduciendo los procesos constructivos a través de industrialización, pero es importantísimo que reduzcamos también los procesos de obtención de las licencias. Y todo esto estamos hablando de suelos urbanos, es decir, suelos donde ya se puede pedir una licencia. Y como mínimo está tardando 1 año. ¿Cómo es posible que tardemos tanto? Es necesario que actuemos en la simplificación de esos procesos administrativos para que podamos reducir el periodo de la obtención de la licencia. Pero insisto, lo importante es que eso es con suelo urbano. Si nos vamos a suelo urbanizable, el proceso puede ser mucho más largo. Claro, pero al final el conjunto del proceso es muy lento. Y también, Sandra, yo creo que coincidirás conmigo, es que normalmente ante esta escalada de los precios, ¿no?, este encarecimiento de la vivienda, siempre se mira al sector. El sector es el que tiene que dar la solución, pero la vivienda, el mercado de la vivienda, ahí se tiene que solucionar, bajo mi punto de vista, desde otros ángulos, ¿no? Y yo creo que el empleo, el mercado laboral es una clave, aunque hay otros aspectos económicos también. Sin duda, yo creo que hay dos aspectos muy relevantes. Uno es, se está produciendo de una forma muy acusada una brecha, ¿no?, de acceso a la vivienda. Tenemos lamentablemente una precariedad laboral muy relevante. Lamentablemente los sueldos no crecen al ritmo, ¿no?, que como vemos pues está creciendo los precios de la vivienda, y además nos encontramos con la dificultad de tener un
pues un desempleo, ¿no? Unas tasas de desempleo juvenil, pero no solamente, muy por encima de la OCDE, situándolo en un 30% de paro juvenil, que triplica el de la OCDE, ¿no? O sea que realmente hay muchos ángulos sobre los que actuar, no exclusivamente es el sector el responsable de esta escalada, y creo que hay una intervención, pues en este caso administrativa, ¿no? Y desde luego desde el punto de vista del empleo, que es muy, muy importante y que, en mi opinión, todavía está por hacer. Claro, pero mientras esa accesibilidad a la vivienda sea tan dificultosa, se retrasan muchas decisiones vitales, pues esa independencia de muchos jóvenes, decisiones tan importantes como tener hijos, que esto al final repercute en nuestras pensiones. Sergio, aquí me gustaría que esta pregunta va dirigida a ti, porque esto es un mal endémico que venimos arrastrando desde hace años, y me gustaría que, bueno, como gran experto, ¿no?, del mercado de la vivienda, de todo el entramado legislativo, nos explicaras desde ese punto de vista, bueno, de dónde venimos, ¿no?, y que gran parte de donde estamos es precisamente pues, por nuestra legislación en torno a la legislación que afecta al mercado de la vivienda. Es así, ¿no? 15 años de políticas multinivel de vivienda, básicamente desde la crisis financiera de 2007 hasta la actualidad, pues poca cosa han conseguido para mejorar el sobreendeudamiento familiar. Prácticamente estamos en tasas muy parecidas a los años peores de la crisis, años 2010, 2011, 2000. A mí lo que me preocupa especialmente es que, bueno, esta situación que comentabais precisamente ahora, ¿no? Es decir, que los precios de la vivienda sigan subiendo, pero claramente hay grupos poblacionales que no pueden acceder a ella, al menos en propiedad, en alquiler incluso es peor. Y por lo tanto, ¿cómo es posible eso? Bueno, lo que me preocupa especialmente es quién está comprando esa vivienda. O sea, mientras en los años 2007-2008, bueno, pues escasamente el 5%, el 6% de viviendas estaban comprando personas jurídicas, bueno, en los siguientes años se duplicaron, triplicaron y hasta multiplicaron por 5 en el año 2013, ahora está por multiplicar por 3, por 4, esa compra por parte de personas jurídicas. Es decir, muchas familias, poco a poco, y la legislación ha tenido mucho que ver con esto, han quedado expulsadas de esa vivienda en propiedad de la financiación hipotecaria, pues leyes como la 1/2013 o la 5/2019 cada vez han ido complicando más el acceso al crédito. Eso no quiere decir volver, digamos, a hacer lo que se hacía antes de 2007, pero sí que es importante tener en cuenta que toda esta normativa cada vez más restrictiva ha empujado pues, a muchas familias, entre los jóvenes, como decíais bien, pues, a un mercado aún más caro y aún más precarizado como es el mercado de alquiler. ¿Y hacia dónde van los precios? David, tú estás en el día a día. Evidentemente, la vivienda de obra nueva lleva un ritmo diferente al de la vivienda de segunda mano. Pero en este contexto, como hemos visto, de subida de materiales y también de que por esas tensiones inflacionistas la capacidad de las familias se va a ver reducida. ¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda? Bueno, a ver, todo apunta a que el precio vaya desacelerándose un poco. Pero no terminamos de arreglar el problema. Es un problema de falta de oferta. Es decir, la solución es muy sencilla y no solamente está en manos de la industria, de los promotores, principalmente está en manos de las administraciones públicas. Si las administraciones públicas son capaces de poner más suelo en el mercado, sin ningún género de duda, el precio de la vivienda se normalizará, sin ninguna duda. Y aquí estamos viendo que algunas administraciones ya están dando un paso para adelante y poniendo suelo a disposición de la industria en régimen de alquiler o en régimen de propiedad, ambos dos, en unas condiciones muy razonables, de manera que se pueda estimular el crecimiento de la oferta y los precios se normalicen. Yo creo, Sandra, que coincides, ¿no?, con esta visión. Completamente, y sobre todo que se hagan este tipo de actuaciones donde más se necesita, ¿no? Ya venimos en este sector de vivir pues una sobreoferta en lugares donde no era necesario, y sin embargo creo que ahora efectivamente está en manos de la Administración en gran medida, pero con la particularidad de que lo hagamos exactamente donde esa
esa demanda está presionando más. A mí hay un dato, al hilo de lo que comentaba Sergio, que me llama mucho la atención viendo algunos de los informes, ¿no? Repasando, que dice que en España la media de edad, ¿no? en la que se tiene el acceso a la primera vivienda está en los 41 años. ¿no? Es realmente sorprendente cuando esa media está en los 34 años en la eurozona. ¿no? O sea, realmente, bueno, pues eso es bastante llamativo. Es bastante preocupante, ¿no? Claramente, ¿no? Y es en esa franja de edad, entre los 40 y los 50 años, donde realmente están siendo los protagonistas de la adquisición de vivienda en este momento en España. ¿no? Yo creo que como sociedad, y claramente la Administración tiene mucho que decir en ese sentido, tenemos un tema muy pendiente que solucionar. ¿no? Yo siempre destaco que esto es un reto como país, porque es que evidentemente todo esto tiene una serie de consecuencias, como hemos dicho antes, que se trasladan a otros ámbitos. Pedro, pensemos en la gente que nos está viendo, que en estos momentos, porque es así, hay mucha gente que está planteándose comprar, ya sea para esa primera vivienda o también como inversión. Hemos visto en 2021 un ritmo muy importante, una gran actividad, las compraventas han alcanzado casi las 600.000 operaciones, que era una cifra que no se veía en la última década, y hemos visto que, bueno, pues sobre todo los precios han subido en la vivienda de obra nueva, pero que la gran protagonista ha sido la vivienda de segunda mano. Entiendo que aquí la ubicación y el precio son los dos factores fundamentales, ¿no? que además de que la oferta es mucho mayor, evidentemente, son los factores, ¿no? que explican este protagonismo de la vivienda de segunda mano, que yo creo que seguirá en 2022, ¿o consideras que la vivienda de obra nueva? Bueno, vamos a ver, el entorno no ayuda, evidentemente, ¿no? El entorno que tenemos pues, va a generar probablemente un incremento de los tipos, ¿no? Con lo cual pues, se van a endurecer un poquito las condiciones de financiación y una inflación muy alta, ¿no? Eso realmente no alienta, ¿no? De hecho, lo que se está produciendo ahora, lo que se ha producido en el 21, probablemente colea un poco del posconfinamiento, ¿no? Había un cambio de necesidades habitacionales, había también una inversión como valor refugio, pero nos estamos encontrando ahora ya en 2022 que probablemente ante la situación o el entorno que se avecina, mucha gente está adelantando la decisión de compra, ¿no? Como bien decía David, la parte de obra nueva es que hay muy poca oferta. Probablemente si a la gente le preguntáramos si prefiere una vivienda nueva, la respuesta es obvia, sí. Ante esa poca oferta, luego hay un factor, como tú has comentado, de localización, pero en esa primera pregunta seguro la respuesta es sí, obra nueva. Evidentemente el peso de la obra nueva respecto a las compraventas es apenas un 20%, el 80% es el peso mayoritario que está en... Esta es una diferencia importante que mucha gente desconoce con respecto al boom anterior. En el ciclo anterior alcista se llegó a equilibrar al 50%, ¿no? Con lo cual estamos lejísimos y realmente la producción de vivienda nueva es muy bajita, ¿no? Hay factores, insisto, que sí que realmente hacen tomar la decisión por localización de encontrarte en un entorno urbano más consolidado, ¿no? Ahí tenemos un reto por delante, que son los fondos europeos, ¿no? Donde realmente se tendría que entrar en un proceso de rehabilitación de ese parque urbano porque realmente es absolutamente obsoleto, ¿no? Pero sí que se pueden dar pasos para, aunque no se acerque a la vivienda nueva, sí que es una vivienda con unas condiciones de salud y confort mucho más similares a lo que sería una obra nueva. David, ¿cuál es el perfil del comprador de vivienda de obra nueva? Porque yo creo que Sandra apuntaba a un dato muy importante, ¿no? Y es que accedemos a esa primera vivienda con una media de 41 años. Entiendo que es ese perfil, ¿no? De ya un perfil pues, más solvente, consolidado, con una trayectoria profesional importante y sobre todo con una capacidad de ahorro importante. Sí, sin duda. Mira, hoy en día la industria bancaria es mucho más disciplinada que en ciclos anteriores. Y eso obliga a que un comprador de vivienda tenga que hacer un pago de entre el 20 al 30% como mínimo del valor de la vivienda antes de que reciba las llaves. Si la vivienda media, el precio medio de una vivienda en España son 200.000 euros, eso supone pues, que tiene que poner 60.000 euros de su bolsillo. Y el problema que tenemos es que las generaciones jóvenes no han tenido tiempo para ahorrar esos 60.000 euros porque han sufrido la crisis anterior, la crisis actual y todavía unos sueldos bajos. Por tanto, quien está comprando vivienda es quien tiene ahorro, principalmente. Evidentemente, para que consigamos que esos jóvenes y toda esa demanda, ¿no? que necesita, que busca una vivienda, acceda al mercado, yo creo que ya es un clamor que se necesita vivienda asequible. Aquí, Sergio, cuando hablamos de vivienda asequible, últimamente en España, creo que coincidirás conmigo, siempre se habla de vivienda, o casi siempre se habla de vivienda asequible en alquiler.
pero la vivienda en propiedad nos ha protegido de, bueno, pues de importantes vaivenes que hemos sufrido en nuestro país. Yo creo que coincides aquí conmigo. Sí, realmente, bueno, no sé si, vamos, voy a decir una cosa que es conocida o no, pero realmente en España, hoy por hoy, nadie sabe cuánta vivienda social hay. Es decir, esos números no se conocen, ni dónde está esa vivienda, ni quién la gestiona, ni cómo se está gestionando, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema importante de mapeo de cifras, es decir, de cuando decimos que hace falta pues, más vivienda social, etcétera, bueno, pues hay que saber cuántas y dónde está. Y efectivamente, normalmente cuando se suele decir ese famoso 2% de vivienda social, solamente se tiene en cuenta vivienda en alquiler, y lo que se olvida es que desde los años 50 hasta 2011 se construyeron con dinero público 6 millones de viviendas en propiedad. Lo que quiere decir que si multiplicamos más o menos por 3, que es el número pues, de personas medio que puede en una vivienda en aquellos momentos, pues estamos hablando de casi 20 millones de personas, bueno, que de una manera u otra han podido disfrutar de ser propietarios, por lo tanto, sin ningún casero, ni público ni privado, gracias al dinero de todos, ¿no? Y esa cifra pues, no se suele ni conocer ni explicar nunca, ¿no? Y lo que tampoco se tiene en cuenta es que la vivienda asequible no necesariamente tiene que ser vivienda con acompañamiento público. Es decir, ni vivienda de promoción pública, ni vivienda con pues, subvenciones, etcétera, públicos. La clave está en que la vivienda asequible lo pueda ser por sí misma. Es decir, que se pueda conseguir que el mercado facilite una vivienda a precios asumibles, ¿no? Cuando comentabas de esa necesidad de ahorro de las familias, especialmente del joven, para poder comprar, bueno, pues en Cataluña tenemos una solución desde el año 2015, por ley 2015, que permite que ese ahorro sea bastante menor, sin perder las ventajas de la propiedad. Son las denominadas propiedad compartida y propiedad temporal, inspiradas en modelos británicos, por ejemplo. A ver, se ha apuntado un aspecto fundamental, ¿no? Y es que la vivienda asequible sea posible por sí misma, ¿no? Aquí creo que la colaboración público-privada, y habéis hecho ya unos, lo ha dicho ya Sergio, tú también, David, entiendo que te referías al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que para que esa colaboración público-privada sea una realidad, bajo mi punto de vista, y corregirme, hacen falta dos cosas. Una es confianza entre las dos partes y seguridad jurídica. En este sentido, ¿creéis que estamos avanzando en el camino correcto o vamos muy lentos? Vamos, lentos no, lentísimos. O sea, realmente durante todos estos años ha habido una dejadez de funciones por parte de la Administración. Esto es una realidad. O sea, el parque público de viviendas que decía Sergio, un 2%, es escasísimo. No se ha hecho nada. Pero ni se ha hecho nada por parte del dinero público, que siempre se nos llena la boca en la parte de presupuestos de hablar de la parte de educación, de la parte de sanidad y de la parte de vivienda. Se dotan los dos presupuestos, pero vivienda nada. O sea, cero o dos colinas, ¿no? O sea, nada. Vale, no se ha hecho con dinero público, pero tampoco se han puesto condiciones para que la inversión privada realmente pueda entrar. Y ahora hay una oportunidad tremenda, esa famosa colaboración público-privada. Si se hace colaboración público-privada, fantástico. Si se intenta hacer imposición de lo público a lo privado, no sale. Entonces, al final hay que entender que realmente el promotor está jugando con su dinero, asume un riesgo y tiene que tener una rentabilidad. Y eso hay que entenderlo desde el minuto uno. Claro que tiene que ganar dinero, pero claro que también se tienen que, de alguna forma, poner en valor toda esa cantidad de suelos que hay públicos que no tienen ningún tipo de uso. Quizá también, hablando de la administración, bueno, ya hay algunos ejemplos, ¿no?, en algunas administraciones municipales, pero es verdad que hace falta, en mi opinión, algo más de flexibilidad ante los nuevos usos, ¿no?, disponibles, y que son soluciones también de vivienda no tradicionales, pero sí puede ser también una solución intermedia o de acceso a una primera vivienda o de independencia para gente más joven, ¿no? O sea, al final esa flexibilidad, desde un punto de vista de la administración, pues también sería interesante que se practicase de una manera más amplia, ¿no?, y no de una manera tan escueta como vemos actualmente, ¿no? Y luego también hay un hecho que a mí me parece relevante, que es la creación de hogares, ¿no? En España la tendencia de creación de hogares dentro de los próximos 15 años, pues se dice que se van a crear más de 1,1 millones de hogares, ¿no? Pero curiosamente en torno al 30% van a ser de una o dos personas, ¿no? Van a ser
unipersonales o máximo de 2 personas, ¿no? Y ahí vamos a tener también que, bueno, en este caso, el promotor y desde luego también la administración, estar muy atentos también a qué tipo de demanda nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, creo que hay que hacer confluir todas estas cuestiones y efectivamente la colaboración público-privada no solamente desde el punto de vista del hoy, sino a largo plazo, por eso decía lo de la altura de miras y mirar un poco más al futuro, ¿no? Porque realmente queremos un sector robusto, pero no de una manera escueta con intervenciones muy puntuales, sino con intervenciones a medio y largo plazo, ¿no? Y como promotor, en el día a día, esta colaboración público-privada, vosotros estáis en el Plan Vive, pero bueno, España es mucho más amplia. ¿Qué es lo que ves que hemos avanzado y qué es lo que más echas en falta? Bueno, el Plan Vive que has mencionado es un ejemplo extraordinario de la línea en la que hay que trabajar. El Plan Vive resuelve un problema real, es decir, pone vivienda a precios o a rentas asequibles en el mercado, en un mercado muy tensionado como es el mercado de la Comunidad de Madrid. Y lo hace de forma muy inteligente. La Comunidad de Madrid identifica un montón de suelo ocioso, suelo propiedad de la comunidad, que lo pone a disposición de un promotor para que en régimen de concesión de derecho de superficie durante un periodo de 50 años construyas unas viviendas, las alquile a un precio por debajo del mercado y las explote durante ese periodo de 50 años. Es un ejemplo de medidas en las que hay que trabajar y en este tipo de fórmulas, con un marco jurídico estable como el que tiene el Plan Vive, la iniciativa privada está encantada de sumarse. Hay capital dispuesto a entrar. Y me consta que distintas administraciones, la General del Estado, pero también administraciones autonómicas, ya están trabajando en esta línea. Incluso ayuntamientos, próximamente tendremos noticias de ayuntamientos que también van a utilizar esos suelos públicos que tienen, que están ociosos muchos de ellos, que estamos hartos de pasar por delante de ellos durante los años y años y que no se utilizan, ponernos a disposición de la industria para facilitar la vivienda en régimen asequible, sea en propiedad o sea en alquiler, y resolver así una demanda real que tenemos, un problema real que tenemos. Sergio, además de esa colaboración público-privada, tú que conoces muy bien pues cómo funciona el mercado de la vivienda y lo que se ha hecho en otros países, ¿apuntarías alguna otra medida que podríamos copiar para precisamente introducir más vivienda asequible en el mercado? Pues sí, o sea, en primer lugar, corroborar a nivel macro, a nivel legislativo, lo que estabais comentando de las dificultades sobre la colaboración público-privada. Pensemos que desde 2015 muchísimas comunidades autónomas no han parado de aprobar normativa sancionadora de recargos tributarios o incluso de expropiación de viviendas vacías a grandes tenedores. O no. Y esto pues, ha dificultado mucho pues, ese entendimiento durante tantos años, especialmente unos años donde se ha necesitado tanto pues, esa colaboración público-privada. Básicamente, como alternativas, yo creo, vamos, la Cátedra siempre hemos defendido la necesidad de que haya muchas opciones, opciones de tenencias de vivienda. Creo que Sandra apuntaba muy bien el tema de que existen tenencias alternativas, que se comentaba antes, la propiedad compartida y propiedad temporal catalanas, que según el Plan España 2050 quiere exportar al resto del Estado, y esto pues, son mecanismos que funcionan muy bien para que las personas puedan ser propietarios por sí mismos de manera asequible, sin necesidad de tener caseros. Y por otro lado, creo que es clave el tema de la cohesión territorial. O sea, aquí siempre estamos pensando y cuando vemos las cifras de las nuevas construcciones volvemos a caer en el problema de que estas nuevas construcciones, etcétera, y las nuevas compraventas se están dando pues, en los mismos sitios. Es decir, capitales, pues eso de Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid, básicamente, ¿no? Entonces tenemos un serio problema de cohesión territorial en nuestro país. Es decir, si vamos a buscar vivienda asequible pues en las dos Castillas y en otras regiones más en el centro, pues ahí perfectamente. El problema es que allí hay poca cosa que hacer y por lo tanto tenemos un tema de desarrollo, ¿no? De desarrollo armonizado en todas partes del territorio. Siempre pregunto ¿por qué todo el mundo tiene que tener la necesidad de vivir pues eso, en Madrid o en Barcelona?
Sergio apuntaba a un término, grandes tenedores. Este es un término que se está popularizando y me recuerda, bueno, precisamente la ley de vivienda, la futura ley de vivienda, en principio ha nacido para mejorar esa accesibilidad a la vivienda. ¿Consideráis que con esta normativa, tal y como está planteada en estos momentos, vamos a conseguir que el precio de la vivienda baje? Pedro, empiezo por ti. La respuesta es no, y me podría quedar ahí. Pero bueno, lo amplío, ¿no? David ha comentado antes que el problema que tenemos en cuanto al precio es un tema de oferta. Esta ley no ayuda a generar oferta, en todo caso impide generar oferta. Por lo tanto, va un poco en el sentido contrario, es bastante intervencionista y los mercados se regulan por sí mismos. Hemos hablado de esa oferta y de esa demanda, de ese equilibrio que sería necesario realmente para que los precios se ajustaran, ¿no? Según está planteada ahora mismo esta ley, va en el sentido contrario. O sea, realmente es intervencionista, va a retraer la oferta y, por lo tanto, la tendencia ante una demanda que no va bajando es de incremento de precios, ¿no? O sea, yo entiendo que no ayuda. Sandra, David, escuetamente. Bueno, yo no es que lo diga yo, es que hasta el propio Banco de España ha puesto encima de la mesa serias dudas sobre algunas de las medidas que incorpora la ley, ¿no? Como el control de los precios del alquiler, ciertas ayudas, ¿no? Y el modo en el que esas ayudas se han desplegado a jóvenes, ciertos beneficios. Realmente algunas de esas medidas las ha puesto en entredicho el Banco de España, así que pues me uno absolutamente a lo que ha dicho Pedro, pero claramente, no solamente como alguien que trabaja en este sector hace muchos años, como todos, sino porque incluso nuestro propio regulador tiene serias dudas sobre el efecto, ¿no? David. Mira, un país como España necesita entre 2 y 3 viviendas nuevas cada año por cada 1.000 habitantes, y eso son entre 120.000 a 150.000 viviendas. Fíjate, en los últimos 10 años, de media en España se han hecho 40.000 viviendas. 40.000 viviendas de media. Es verdad que este año hemos llegado a 80.000, pero todavía sigue habiendo un déficit enorme. Y se nos olvida, es decir, cuando hablamos de las burbujas y demás, la burbuja fue efectivamente un error estratégico como país que nos llevó a fabricar cerca de 400.000. Pero si comparamos 400.000 con las 40.000 de media, estamos ahora mismo en el extremo contrario. Es decir, falta vivienda. Falta vivienda. Y las soluciones al problema es hacer más vivienda, es facilitar, incentivar que se produzca más vivienda. Y como hemos visto, el problema principal hoy por hoy para que sea vivienda es la falta de suelo, que a su vez está provocando que los precios suban. Pues la solución está muy clara. Si la solución es evidente, hay que generar más suelo y estimular la oferta, el crecimiento de la oferta de la vivienda. Eso es el camino. Tenemos poquito tiempo. Me gustaría acabar con una pregunta que me tenéis que contestar en 1 o 2 palabras, y es ¿qué hacemos para frenar el precio de la vivienda? A modo resumen, Pedro. Generar oferta. Sandra. Robustecer la demanda. Más suelo. ¿Y Sergio? Cohesión territorial y más opciones para los jóvenes. Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro. Así que, bueno, muchas gracias a los 4. De verdad, yo creo que ha sido un debate, bueno, un análisis bastante clarificador. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por seguirnos. Yo creo que nos vamos con importantes claves. La primera es que, bueno, la subida del precio de la vivienda es un mal endémico que venimos registrando desde hace años, que lo que necesitamos es más oferta, sobre todo de vivienda asequible, pero que para que esa oferta sea posible necesitamos pues 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos es seguridad jurídica y conseguir que se desarrolle o atraer esa inversión necesaria para ello. Nada más, muchas gracias. Les esperamos en la próxima edición del Inmobiliario a Fondo. Un saludo.